Cordial saludo, apreciados estudiantes. Esperamos se encuentren muy bien desde la Facultad de Ciencias Económicas y desde la coordinación de posgrados y particularmente de la Maestría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia. Esperamos continúen avanzando con su proceso de aprendizaje. Mi nombre es Jorge Quiroz y deseo darle la bienvenida a esta su primera videoclase. En este momento vamos a trabajar uno de los 4 pilares fundamentales del proceso administrativo, que es el proceso de planeación. Espero disfruten mucho este espacio, sea un momento para ustedes reafirmar lo que ya han leído y posteriormente en nuestro encuentro podamos debatir diferentes opiniones, críticas y dudas que puedan surgir durante el proceso. Bienvenidos. Muy bien, la administración tiene, como ya es muy bien sabido, digamos, nuestro punto de partida en su concepto, en sí es el proceso administrativo. Dentro de él encontramos 4 pilares, los cuales son un ejercicio fundamental para el gerenciamiento de las empresas, de las organizaciones, y por ende necesitamos comprenderlos, más que ustedes están llamados o son los llamados a trabajar la parte estratégica desde desde los diferentes roles que tengan en sus empresas. Por tanto, empezamos en el momento con el tema de la planeación, ¿sí? Para que podamos comprender con base a algunos ejemplos qué conceptos y qué desarrollos tiene y cuáles son las habilidades que necesitamos como gerentes para trabajar el tema de la planeación. Aquí empezamos con una reflexión que nos trae Henry Ford, la cual nos conduce a pensarnos y de pronto reflexionar, valga la redundancia, reflexión con reflexionar, sobre nuestras habilidades, sobre nuestro papel, sobre nuestra perspectiva inclusive, ¿cierto? De lo que queremos para nuestra vida profesional y personal. Es un reto, la planeación, crear escenarios, visionar un futuro basado en escenarios inciertos, no es fácil, pero es un muy buen reto para nuestra vida profesional, ya que nos toca crear situaciones imaginarias, eh, poner puentes imaginarios para poder llegar a lugares donde quizás no podemos llegar o quizás podremos llegar y quizás vamos a llegar no de la manera en que ya lo habíamos pensado. Por ello, esta reflexión cobra mucha vida y es parte esencial de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, el concepto de planeación, yo creo que ya tenemos una generalidad en nuestra cabeza, sí, como lo decía ahora, es una partecita del proceso. Recuerden que el proceso administrativo es sistémico, ¿cierto? Ininterrumpido, cíclico, ¿sí? Y no es que planeemos y terminemos, no, planeamos, organizamos, dirigimos, controlamos, y cuando hacemos una verificación, volvemos, ¿cierto?, al rol de la planeación. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos que comprender no solamente qué pasa al interior de nuestra organización y para dónde vamos, sino comprender el contexto que nos rodea. Y ese contexto, como ustedes ya muy bien lo estudiaron, es el macro y el microentorno, ¿ok? Entonces, digamos que lo que busca la planeación es definir en unos tiempos, ¿cierto? Largo, mediano y corto plazo, ¿sí? Unos objetivos claves o unas metas claves para yo poder tener un norte hacia dónde voy, ¿ok? Ligado a ello, el concepto de estrategia se vuelve no la meta, sino esos caminos que me van a permitir llegar a esas metas. Les decía ahorita en algo del concepto en la reflexión que se crean puentes. Pues estos serán esos puentes, diferentes puentes, el puente 1, 2, 3, que me permitirá llegar a un objetivo en común, ¿cierto? Esos puentes se irán trazando de acuerdo con cómo vayan presentándose distintas situaciones en el entorno y a ello le denominamos estrategia entonces, ¿cierto? Y aquí es donde echamos a rodar nuestra capacidad imaginativa
para poder dar soluciones puntuales a vicisitudes que se den en el camino. Muy bien. Entonces recuerden, por favor, planeación y estrategia no es lo mismo. Mucha gente lo tiene como una analogía, no es lo mismo. Listo. Entonces, para que hagamos un recorderis, planeación orientado al objetivo, a la meta, estrategia, cómo llego allá. ¿Ok? Las acciones. Muy bien. Posteriormente, hablamos de los tipos de planeación. Aquí vemos que sean, de las etapas de la planeación, sean tres momentos básicos. Tres momentos básicos. Primero es definir el core del negocio, el core traducido el concepto en el inglés cuando lo leemos como core, es el alma, el para qué existe, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra finalidad? Eso es lo primero que debemos definir. Lo siguiente es formular las estrategias, comprender esa situación que en la cual realmente vivimos, comprender nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestros elementos claves para poder llegar a ciertas metas que nos propongamos, ¿ok? A ello también se le denomina muchas veces como diagnóstico. En lo personal, considero que hay muchos diagnósticos ya en el aire, en las empresas y demás, y prefiero hablar de un análisis situacional, dado que toca comprender mejor lo que es el macro y el microentorno. Eso es de la consultoría. Y por último, se habla de asignar recursos, ¿cierto? Y es dado que ya visioné, ya comprendo qué capacidades y qué fortalezas o qué herramientas tengo hoy, pues hombre, simplemente voy a decir, Juanito hace tal, Pedrito hace tal, o necesito que esta gente haga esto, o esta gente haga lo otro, ¿cierto? Y ahí empezar a rodar. Ahí encontramos la pequeña gran diferencia entre planear y soñar. Hay mucha gente que es muy soñadora y los sueños se quedan por allá en el aire, pero la planeación requiere trabajo duro y acciones inmediatas, ¿ok? Entonces digamos que esas son las principales etapas. Ahora bien, vamos a ver los principales 4 objetivos de la planeación. Y el primero dice que es dar sentido y propósito. Dar sentido y propósito. Hay un cuento muy común, muy utilizado por mucha gente, y es que cuando usted no tiene claro para dónde va, donde se levante, se bañe y se vaya, allá llegará y será bien recibido. Cuando no tenemos claro para dónde vamos, pues cualquier destino es positivo, ¿cierto? Aquí nosotros sí debemos de trazar un destino, aquí sí debemos de tratar una meta o definir para dónde va, ¿ok? Muy bien. Después dice que guía la toma de decisiones. Claro, nos permite a nosotros también empezar a comprender para dónde voy. Y miren que en el concepto abajo habla de estrategia. Si tengo claro para dónde voy, yo podré crear los puentes, ¿cierto? O crear las estrategias o las acciones que más se acomoden quizás a esa situación, ¿sí? Y no por mis capacidades o mis necesidades, simplemente con un buen análisis del entorno, yo podré crear situaciones o acciones que me lleven a dar mejor respuesta ante una situación cualquiera. Recuerden que dentro de los escenarios de los negocios, bueno, en la vida misma, el riesgo es latente, nunca desaparece y siempre va a estar, digamos, permeando lo que es nuestra empresa, nuestra organización. Por último, tercero habla de orientar y articular esfuerzos, ¿sí? Que todo el mundo está alineado, lo importante. Y por último, como les decía ahora, ser un estándar o que nos permita tener medición, crear estándares, que cuando ese ciclo administrativo se vaya a cerrar, no a finalizar, sino a cerrar, yo tenga elementos claves para decir, hombre, cumplí con mi planeación, voy a tal porcentaje, debo de mejorar esto, este indicador no es, y me permite a mí tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, digamos que esos son los 4 objetivos básicos. Esta gráfica, pues, digamos que nos enseña que hay unas tendencias basadas y esas tendencias o fuerzas que aquí nos representa, pues nos habla de lo que es el macro y el microentorno. Aquí las agrupa en unas fuerzas y unas tendencias, pero vemos que la empresa como tal está dependiendo de algo que es el tiempo, ¿cierto? Y que en el tiempo fluctúa. Esto para decirles que siempre debemos de
Saber cuál es nuestro presente hoy, ¿cierto? Y mirar mañana qué podría pasar. Eso es el ejercicio de la planeación, ese es el ejercicio de la estrategia. Sabiendo siempre, compañeros, que la ventaja es considerada en el management simplemente como algo temporal, porque hoy podemos estar aquí y estar en el tope, pero trazado el tiempo, si no creamos mayor ventaja competitiva, llegará el momento en que nuestra competencia nos va a pasar, ¿cierto? Nos va a pasar y nos va a superar. Entonces, por ello la planeación es tan importante y crear esos escenarios son vitales para nuestro ejercicio. Entonces, la planeación, digamos, que presenta siempre para lo que vamos a estudiar 3 niveles, ¿cierto? El primero, aquí podemos crear una analogía respecto a los 3 niveles jerárquicos, recuerdan, estrategia, estratégico, táctico y operativo. Para esos tres niveles también hay 3 niveles de planeación. Y el primero, que es análogo con la estrategia, es el corporativo, ¿cierto? Allí encontramos la alta gerencia, encontramos la planeación a largo plazo, que es considerado en un tiempo, como lo ven ahí abajo, de 5 años o más, en la actualidad muy replanteado porque la dinámica de los negocios y la aceleración va tan rápido que hay que replantear esos tiempos. Quizás la planeación estratégica puede ser 5 años o más, ya el más ya queda como en entredicho y bueno, digamos que puede estar, digamos, en ese rango de los 5 años máximo, máximo. Aquí se pone un ejemplo, pues, donde se define una visión, misión, y lo que definimos como el core del negocio, que hoy, si lo vemos, cada vez es más corto entre líneas para redactarlo, ya que digamos que necesita introyectarse de mejor manera al interior de la organización por todos los miembros de ella. El siguiente nivel es el nivel de negocio. Ahí encontramos los mandos medios de áreas funcionales. Es fácil de identificar porque siempre encontramos, no llamémoslo el cargo, ¿cierto? Porque el cargo depende del nivel burocrático de cada organización, pero sí, digamos, la responsabilidad. Entonces aquí encontramos coordinadores, gerentes, directores, depende cómo lo llamen en la organización, pero de entonces área de mercadeo, de finanzas, de gestión humana, de ciencia, tecnología, innovación, etcétera. ¿Listo? Entonces digamos que tiene esa principal connotación, áreas funcionales. Y ahí cita un ejemplo donde relaciona un área con otra y hay un resultado, ¿cierto? O hay, digamos, un ejercicio donde pueden desarrollar, en ese caso, nuevos productos o servicios. En el tiempo se habla que es un tiempo de 1 a 5 años, ¿sí? Y se considera de mediano plazo. Por último, tenemos la planeación funcional, la cual se hace en la operación de la organización. En algunas empresas también le llaman supervisores, coordinadores o gerentes de primera línea, depende, ¿cierto? Y digamos que va ligado, como les digo, al core del negocio y el core es el para qué existe, ¿cierto? Entonces aquí se piensa en el corto plazo, que es 1 año menos, pero casi que vemos que es en el día a día o en la operación de la organización donde se deben de dar resultados basados en planeación. ¿Okay? Ya ahorita miraremos, desglosaremos cada una de ellas para que lo comprendamos mejor. Vámonos entonces con el nivel de orden corporativo. Aquí, como les decía, encontramos visión, misión, metas organizacionales y vamos a ver unas definiciones. Yo creo que en cada una de sus organizaciones ustedes pueden encontrar estos elementos. La visión, digamos que en sí habla es el para qué existe la organización, cuál es su meta, o en resumen lo que les decía ahora, cuál es el core, ¿cierto? Entonces, digamos que, como lo ven en el slide, ¿cierto? Define la razón de ser de la existencia. En la actualidad, si ustedes buscan ahí en sus ordenadores, van a encontrar que las misiones no son tan extensas como eran antes, que eran como 10 líneas. Hoy estamos hablando de 1, 2, máximo 3 líneas, donde habla puntualmente de lo que se busca o lo que busca impactar en la organización, el para qué existe. Seguido a ello sigue la visión,
habla, ¿cierto?, de dónde nos visionamos y en una esfera de tiempo. Cuando hablamos de esa esfera de tiempo, anteriormente también se tenía una connotación, y era que se daba una cronología. Entonces ustedes veían, para que en el 2022, si ustedes ven la mayoría de visiones ahora, no tienen cronología, ¿sí? Son también muy cortas, son 2, máximo 3 líneas, son muy cortas y no tienen cronología por lo que les decía anteriormente. Recuerdan que el tiempo era a largo plazo en la estrategia, de 5 años o más. Pues resulta que ahora todo va tan rápido y todo se tiene que ir ajustando y se habla de un principio de flexibilidad que hace que la visión no esté cambiando constantemente, pero que se llegue muy rápido quizás a estos objetivos. Entonces, digamos que por esa razón, la cronología ha cambiado, ¿sí? Colocarle, escribir un tiempo ha cambiado. Bueno, los metas organizacionales, digamos que hablan también o define para dónde va en razón de indicadores, por ejemplo. Ahí en las metas muchas veces involucran también lo que es la parte ética de la organización, ¿sí? Y digamos que esa es la diferencia con lo que es la misión, ¿ok? Porque aquí mezclan, ¿cierto?, la parte ética. Entonces es un punto importante para trabajar. Bueno, ya aquí hablar de formulación de estrategias, digamos que lo que hablamos ahora en ese paso 2 del para qué, ¿cierto? La planeación, eh, esa formulación nos permite, como ven en su slide, hombre, comprender las diferentes situaciones, comprender las diferentes, mm, digamos, eventualidades que se dan al interior de una organización, pero no desde lo que puedo manejar, ¿cierto? Me explico. Al interior de la organización, no en cuanto al conocimiento, no en cuanto a las máquinas, ¿cierto? O la gestión del talento humano. Me refiero hacia cómo el entorno puede permearnos, puede impactarnos, ¿sí? Positivo o negativamente, teniendo grandes impactos, ¿sí? Ahí sí, en el proceder de mi gestión estratégica. Entonces, digamos que, como lo leen ahí, esa parte para nosotros es vital. Y por eso retomo la reflexión de lo que decía, por crear esto no es fácil. Y pocos profesionales en ejercicio, sobre todo gerentes, lo hacen. Y digo pocos porque pocos están concentrados en lo que en realidad tienen que hacer. A uno les da miedo delegar, a otros les da temor abandonar, ¿cierto? Digamos, cierta responsabilidad porque vienen en ascenso. Entonces no abandonan, digamos, y cuando digo abandonar es, hombre, permitir que las otras personas también lleguen a ejecutar diferentes cargos. Entonces, digamos que ahí se queda gran parte de lo que debe hacer un gerente, porque finalmente el gerente o el estratega debe estar afuera vigilando qué pasa en su macro y microentorno para poder traer ideas adentro, ¿cierto? O tirar las ideas y que los gerentes de mandos medios puedan adaptarlas a sus diferentes modos de gestión y operaciones. Muy bien. El diagnóstico organizacional pues, nos permite a nosotros, digamos, manejar diferentes herramientas, ¿sí? Como ustedes pues, ya han podido ver o comprender algunas herramientas que nos facilita la vida para poder, digamos ejercer nuestra profesión, bien sea como gestores o consultores. Son, digamos, vitales a la hora de poder hacer análisis situacionales. Tristemente en la consultoría hay muchos consultores que no están formados, que metodológicamente no tienen una claridad y por ende nuestras empresas cuando vamos a trabajar, esta palabra de diagnóstico la tienen saturada porque uno va y lo primero que le sacan son una cantidad de diagnósticos que ya tienen.
Entonces, digamos que se ha desvirtuado un poco ese tema de la consultoría. Consultoría no es crear colchas de retrasos o empezar a unir herramientas para el diagnóstico, sino hacerlo basado en cada necesidad o basado en cada requerimiento que tenga puntualmente la empresa. ¿Okay? Muy bien. Aquí creo que ya debieron haber hecho el ejercicio de 15 llevado mi queso, muchas reflexiones por hablar, ¿cierto? Vemos como los hombrecitos, a diferencia de los ratoncitos, decía, hombre, venga, no minimice las personas o no minimice la competencia, esté oliendo cada ratico el entorno, amárrate bien o sujétate bien los zapatos para poder salir a correr correctamente. Y bueno, son todas esas cualidades que, digamos, el libro nos hace un llamado para que podamos crear escenarios en el tiempo y de verdad que ser competitivos y no nos igualen muy pronto o nos sobrepasen de manera quizás como no estaba visionada en el tiempo. Muy bien, digamos que cada uno de los niveles tiene una formulación de estrategia. Les voy a explicar cada una de ellas. Cada una, por ejemplo, advierte de un pensamiento que hace como tal o de unas directrices básicas que tienen como tal los directores ejecutivos, ¿cierto? En este caso, la planeación corporativa. Y bueno, la primera es concentración en un solo sector, habla de reinventarse, ¿cierto? Pero al interior de un solo sector, en ese escenario podemos tener a Bancolombia. Bancolombia siempre ha diversificado, digamos, sus productos basado en simplemente el mismo core del negocio. Me explico, Bancolombia, si bien abre sucursales, bancos en otras latitudes, no ha dejado, ¿cierto? No ha dejado de ser un banco. Aparte de eso, tienen unas marcas filiales, ¿cierto? O marcas que se dedican a lo mismo, como lo de Sufi, que se dedica a un segmento de cliente especial, como lo es Tuya, ¿sí? Como es el renting, el factoring, el leasing, ¿sí? Unidades de negocio que están al interior de la organización y no se sale de su core del negocio, ¿cierto? Siguen ahí mismo. Y ya, digamos que con lo que abren en otras latitudes, llámese Centroamérica o Sudamérica, como lo tienen en Perú, como lo tienen en Panamá, como lo tienen en Miami. Entonces, digamos que se han concentrado en un solo sector. Hay integración vertical, que habla de expansión de operaciones, y eso se hace hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, cuando yo me vuelvo mi propio proveedor, y hacia adelante, cuando yo me vuelvo mi propio distribuidor, ¿cierto? Entonces, para citar un ejemplo, lo que en su momento hizo Postobón con la venta de sus bebidas gaseosas era que simplemente ellos empezaron a ver qué era lo que más fluctuaba para crear ese producto y digamos que encontraron que uno era el azúcar, entonces compraron su propio ingenio. Dos, en su momento vieron que el cuento de los envases era vital para ellos, entonces en su momento adquirieron Peldar, ¿cierto? Entonces digamos que ya ampliaron esa participación en la cadena, hicieron integración vertical hacia atrás y se volvieron sus propios proveedores. Ahora, para citar un ejemplo de expansión vertical hacia adelante, Vélez, por ejemplo, Cueros Vélez tenía anteriormente, vendía por sus plataformas de forma digital simplemente por Dafiti, ¿cierto? Y ya a la vuelta de hace 5 o 6 años más o menos, creo, 5 años, ellos mejoraron su plataforma, ¿cierto? Robustearon su página como tal y hoy tienen un negocio propio, un canal de venta propio muy fuerte, web, ¿cierto? Y han diversificado de ahí un poco de cosas y ya hoy hablan de omnicanalidad, ¿cierto? Cómo llegan por diferentes canales al cliente de manera directa, o sea, ellos mismos lo hacen, no solamente por sus tiendas. Después hablamos de diversificación relacionada y no relacionada. Relacionada lo podemos ver con Coca-Cola, con sus bebidas, cuando se han enfocado a sus bebidas gaseosas, ¿sí? De diferentes sabores, no solamente las colas. Cuando hablo de bebidas gaseosas o simplemente bebidas, porque si yo me puedo ir ampliando un poco en su rango y vemos que ellos también venden aguas saborizadas y diferentes tipos de bebidas, ¿cierto? Que son refrescantes o energéticas.
Hay una no relacionada, como es el caso de Juan Valdez, que si bien Juan Valdez vende café servido en la mesa, encontramos que hoy también venden souvenirs, cosa que también hace Coca-Cola, pero digamos que eso lo ha lo ha centrado, concentrado en otros sponsors o marcas o maquilas, ¿cierto? Digamos que Juan Valdez también lo hace, pero lo hace en sus propias tiendas. Entonces, ¿qué tiene que ver la ropa, un saco, un buzo, con el café servido en la mesa? Pues en realidad nada, por eso hablamos de diversificación no relacionada, ¿cierto? Me salgo un poco de mi core del negocio, quizás alimento ciertas cosas, pero nada que ver con el core, ¿ok? Y finalmente viene la expansión internacional, que para ese ejemplo podemos llamar a Argos, que lo ha hecho muy bien, y hay formas de hacer expansión internacional, por ejemplo, exportar, importar, crear licencias, franquicias, ¿sí? O alianzas estratégicas, ¿sí? Digamos que esas son las principales formas de hacer integración vertical. Aquí, por ejemplo, Argos ha abierto sus propias plantas, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica, ha diversificado también su negocio, no solamente se ha quedado con el producto del cemento y sus derivados, sino que hoy tiene mixers, por ejemplo, que son esos camiones y prestan sus servicios. También ahí hablamos de una integración vertical hacia atrás, o sea, se pueden hacer varias para que lo sepan. Tienen sus propias plantas de molienda, tienen sus puertos, han creado puertos, vienen desarrollando almacenaje y bodegaje también, y bueno, esas son como las principales acciones de lo que ha hecho Argos para hablar de expansión internacional, que es una empresa local que en realidad lo ha hecho muy bien. OCA. Esos son, digamos, los del nivel corporativo. Ahora, dentro del nivel funcional, hablamos de ventaja competitiva, análisis de la cadena de valor, modelos de calidad total, círculos de calidad y Six Sigma. Si vemos esos tres últimos, modelos de calidad y círculos de calidad, pues son filosofías. Por lo general, esas filosofías son de orden japonés y son muy orientadas a la producción, basados en la limpieza, en la calidad total, en el manejo de los recursos y la optimización de los mismos. Sin embargo, hay otros que en este nivel, en el nivel funcional, en el nivel funcional, ¿cierto? Que nos permite a nosotros, digamos, analizar cada uno de ellos. De todas maneras, aquí voy a explicar en el nivel corporativo, ¿cierto? Que el cual podemos encontrar la formulación de tres estrategias básicas. Uno, hablar de liderazgo en costos. Dos, de diferenciación. Y tres, estrategia de bajo costo y diferenciación. La estrategia de bajo costo habla de todos esos recursos que me permiten a mí, como insumos o materia prima, ¿cierto? Tener un impacto, digamos, en la reducción del costo final, ¿cierto? De producción y quizás de cara al consumidor. O sea, me pueden elegir por mi precio. Estoy hablando del nivel de negocio. Después hablo de estrategia de diferenciación, la cual no tiene en cuenta muchas veces los valores, los costos de los productos, pero sí de lo que son las marcas. Una marca que es una promesa de qué? De muchas cosas, una promesa de distinción, una promesa de garantía, una promesa de servicio, una promesa de postservicio, una garantía de exclusividad, etcétera, etcétera. Eso puede hablar de diferenciación. Entonces, digamos que cada empresa también va buscando en cuál se acopla. Y hay otras más agresivas que hablan de estrategias de bajo costo y diferenciación, que lo que buscan es unir las dos cosas, ¿sí? Buscando economías de escala y generando productos de calidad de acuerdo al segmento de cliente. La calidad en ese caso es subjetiva porque finalmente apunta de acuerdo a los segmentos de cliente que desea impactar. Hay, por ejemplo, un segmento de cliente muy premium, por ejemplo, para citar un ejemplo muy premium, que quizás lo que menos le interesa en sí es la calidad, la diferenciación por calidad, pero sí por exclusividad. Entonces ahí pues digamos que ese cuento de la calidad sale siendo un poco subjetivo. Ahora bien, nos vamos a la estrategia de nivel funcional, retomando un poco lo que decía ahora.
Entonces, las principales hacia abajo son de filosofía japonesa, ¿sí? Y las otras son, digamos, de análisis basados en herramientas. Nos vamos a concentrar en la ventaja competitiva, que es la primera, ¿cierto? Porque el análisis de cadena de valor, digamos que es mucho más fácil. Pues está la herramienta como tal y esas se las explicaré luego en la clase pues, que tengamos de manera sincrónica. Básicamente, la ventaja competitiva habla de 4 formas elementales para poderlo crear y habla que esa ventaja competitiva se basa en juntar la que les dije ahorita del nivel de negocio, ¿cierto? Liderazgo en costos y diferenciación. Aquí digamos que tiene entonces 4 variantes principales y habla mejorar la calidad, mejorar la innovación, mejorar la eficiencia y mejorar la capacidad de respuesta a los clientes. Digamos que esta, esta forma de crear ventaja competitiva nos puede conducir a que nuestra operación, nuestro nivel de desarrollo, de planeación y estrategias esté en el marco, ¿sí? De lo que nuestro usuario, cliente final, ¿cierto? Requiere. Entonces, para ello, digamos que tenemos nosotros esa responsabilidad y tenemos que comprender muy bien hacia dónde vamos con nuestra planeación. Llámese del orden corporativo, del nivel de negocios o del nivel funcional. Listo. Espero haber dado una claridad básica sobre lo que es la planeación. Eh, Espero los ejemplos hayan servido y espero verles en clase para que podamos resolver inquietudes de acuerdo a lo que leyeron y de acuerdo a lo que les acabo de exponer. Les deseo un feliz día, espero verlos pronto. Nos vemos en la próxima clase, que será organización. Hasta pronto.